5 lugares terroríficos que visitar. Parte 1. Algunos merecen la pena, pero otros ni muerto, gracias. Número 1. La Isla de las Muñecas, en México. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió allí durante más de 25 años. Desgraciadamente falleció en 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico, con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, tanto en el interior de la casa como colgando en la vegetación de la zona. La leyenda cuenta que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzaba la isla, al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre se encargaba de cuidar el islote, en total soledad. No pudo hacer nada para verla. Se dice que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana. Al mismo tiempo, comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a Julián fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no poder salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. Podría haberse mudado, pero poner muñecas por la casa sin duda es más eficaz y no parecería un loco. A raíz de aquello comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar, evidentemente. Llegó a superar más de 1500 muñecas, todas ellas abandonadas. A muchas de estas muñecas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacíos, están sucias, rotas, podridas, de todo. Precioso. Número 2. El Hospital Militar de Cambridge, Inglaterra. Fue construido en una colina pensando que el viento barrería cualquier infección del aire. Estuvo en desuso desde 1872 hasta 1996 y cerrado debido a los altos costos y el amianto de las paredes. Es antiguo. Dicen que las personas que entran allí escuchan muchas voces y gritos. Ha estado abandonado por muchísimo tiempo y nadie ha vivido cerca de él porque aseguran que sus espíritus rondan el lugar. Desde 1879 sirvió a los pacientes de las grandes guerras en las que participó Inglaterra. El hospital desempeñó un papel muy importante en la historia militar británica, hasta su cierre en 1996, como ya he dicho. Hoy en día la morgue se ha vuelto muy popular. Dice la leyenda que aún hay cadáveres descompuestos bajo el piso que siguen pudriéndose y generando vegetación. Hay que comprobarlo. Número 3. El Hospital Psiquiátrico de Parma, Italia. Su larga historia como hospital mental duró más de un siglo. A lo largo de este siglo se llevaron a cabo las más macabras intervenciones psiquiátricas que te puedas imaginar de dudosa moralidad. Hoy en día sabemos a ciencia cierta que los pacientes de esta institución mental vivieron en circunstancias inhumanas, en habitaciones grandes, frías, atestadas de pacientes, ligados y atados en sillas, encerrados como animales y vigilados por personal sanitario a través de unas pequeñas mirillas, como si fueran peligrosos. Entre sus prácticas habituales reinaba el terror de la coacción, el uso de camisas de fuerza y frecuente e injustificados métodos terapéuticos como el electroshock. Adyacentes a los dormitorios permanecían en fila los armarios en los que se guardaban largos listones de madera que las enfermeras utilizaban para obligar a los pacientes a permanecer en la cama. Estas enfermeras educaron a los pacientes a través del miedo, sembrando el terror y la violencia indiscriminada. De hecho, en unos antiguos documentos encontrados en el inventario del hospital se relata cómo estas profesionales del sector eran contratadas en virtud a su fuerza física y no por su profesionalidad. Este conocido manicomio llegó a alojar a más de 1.200 pacientes a la vez, con sus correspondientes 170 enfermeras, algo desproporcionado. Muchos de los internos llegaron a un hospital mental con un diagnóstico leve, y pese a su insignificante patología, la gran mayoría pasaron el resto de sus vidas en esta cárcel psiquiátrica. Algunos de estos simplemente eran alcohólicos, prostitutas o vagabundos, cuyo destino fue el mismo que el de sus compañeros. Otros testimonios relataron que perdieron toda relación con el mundo exterior, aislados como encerrados en el hoyo. Y gracias a los vecinos, que recopilaron una gran cantidad de pruebas de cómo vivían los pacientes tras los muros, pudieron hacerle frente. Número 4. Las catacumbas de París, en Francia, que ya salían en El Jorobado de Notre Dame, la peli de Disney. En el subsuelo de París existe una enorme red de túneles y galerías con aproximadamente 300 kilómetros, procedentes de una antigua mina de piedra caliza, que tras varios y trágicos hundimientos fue clausurada en 1755. Semejante espacio subterráneo resultó ser idóneo para solucionar un grave problema de enfermedades y epidemias que sufría la ciudad parisina en ese momento. Era una época de mucha mortalidad, y es que en sus cementerios estaban saturados y no daban abasto, y los cuerpos se acumulaban muy rápido, provocando infecciones en barrios colindantes. ¿Solución?
utilizar parte de los túneles de las minas para crear un gigantesco osario. En 1785 se procedió a depurar el cementerio de los Santos Inocentes, clausurado más de 10 siglos. Se procedió a vaciar sepulturas, los osarios, las tumbas comunes y los huesos se trasladaron hasta los túneles durante la noche para evitar protestas de los vecinos y de la iglesia, por supuesto. Y siguió recibiendo nuevos huesos hasta 1859, el paraíso de los perros. A día de hoy hay aproximadamente 6 millones. Estas catacumbas están llenas de misterios y leyendas, como que en la oscuridad los pasadizos también cambian de dirección, puro estilo Harry Potter. Dicen que aún queda mucho por descubrir. En uno de los caminos turísticos que se realizan, pasas por una fuente subterránea de agua y por unas esculturas de Menorca. Pero más adelante, bien pasado un buen rato, cuando el pasillo se ensancha, aparece una habitación con varias columnas que da la entrada al osario bajo un espantoso letrero que pone: «Deténgase. Aquí comienza el imperio de la muerte». Descubrieron recientemente que muchos realizaban rituales satánicos ahí abajo. En el 2004 se encontró un cine ilegal. Los empleados de una empresa de energía eléctrica bajaron a las catacumbas con varios policías para rastrear la zona y resolver el misterioso hecho de que había aumentado el consumo eléctrico allí abajo. No debería ser muy alto y subiría mucho. A unos 50 metros de profundidad se encontraron una sala de cine totalmente equipada, con una pantalla gigante, muebles, hasta una barra de bar. Y todo con cámaras de vigilancia y una instalación eléctrica completa, sin miseria. Días después volvieron para seguir investigando y encontraron una nota que decía: «No intenten encontrarnos», y nunca se encontraron a los responsables de ese cine ilegal. Número 5. Colinas de cruces en Lituania. Parece el cementerio de Kingdom Hearts, pero no. A unos 11 kilómetros de la ciudad de Šiauliai, en el norte de Lituania, se alza un viejo montículo de tierra que soporta el peso de decenas de miles de cruces. Cuando sopla el viento, los rosarios ornamentados y las campanas tintinean contra el metal, y los crucifijos de madera atraen a creyentes, turistas y curiosos. La colina de las cruces está llena de leyendas fantasmas, milagros y actos heroicos de exaltación patriótica. Cuentan que en la colina hubo una iglesia y un rayo destruyó el templo, enterrando a todos los feligreses bajo los escombros. Y cuenta la leyenda que sus espíritus vagan al amanecer en procesión. Otra leyenda cuenta que a principios del siglo XIV se erguía sobre la colina serbia un castillo de madera utilizado por los varones paganos de Samogitia. En 1348 el castillo fue destruido por la Orden de los Hermanos de la Espada. Suena pacífico. Monjes guerreros tetuones que trataban de cristianizar el territorio de Livonia, lo que ahora es Letonia y Estonia. Los samogitianos que sobrevivieron a la batalla apilaron los cuerpos de los monjes muertos y los enterraron, formando así el montículo. Al igual que los monjes de la iglesia sepultada de la anterior leyenda, las almas de los guerreros paganos siguen acechando la colina por la noche. Aquí todos los muertos acechan, da igual de que te mueras. La leyenda más famosa de la creación de la colina es la historia de un padre desesperado por cuya hija que de repente cayó gravemente enferma. La niña yacía en el lecho de muerte y el padre tuvo una visión de una mujer que le dijo que hiciera una cruz de madera y la colocara en una colina cerca, y si lo hacía, su hija se recuperaría. Por la mañana el hombre se despertó, talló toda prisa la cruz de madera y corrió hacia la colina. Cuando regresó a casa, su hija lo saludó en la entrada, totalmente recuperada. Desde entonces las personas creyentes acuden a la colina depositando su propia cruz para ver si sus oraciones son atendidas. La versión más extendida dice que los lituanos empezaron a colocarlas allí espontáneamente, entre el 1831 y el 1863, después de 2 rebeliones fallidas contra la Rusia zarcista. Los familiares de las víctimas, al no poder recuperar los cuerpos, pusieron una cruz por cada uno de los caídos. Se calcula que de las escasas 20 cruces iniciales se pasó a casi 200 antes de finalizar el siglo. Y es que la colina de cruces tomó forma no solo como lugar de culto católico, sino como símbolo de la resistencia contra el invasor. Durante las siguientes décadas, esta vez bajo ocupación soviética, los lituanos continuaron rebelándose y colocando cruces en la colina, pese a las prohibiciones y los numerosos derrumbes que provocaron las autoridades comunistas. Así pues, este ha sido por décadas un lugar de devoción a la fe católica, pero sobre todo un símbolo de la independencia lituana, alcanzada finalmente en 1991. Sea como sea, el lugar trae numerosos fieles, incluido al Papa Juan Pablo II, que la visitó en 1993 y ofició una misa con miles de asistentes, y también trae multitud de curiosos cada año, o sea que se puede visitar perfectamente. Y tranquilito por el día, con luz y sin fantasmas dando vueltas. En cuanto al número de cruces, se calcula que hoy podría superar las 200.000. A ver quién va a contarlas.